Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 26 de julio al 1 de agosto y tiene por título: Jehová nos dará fuerzas. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1 y 2. ¿A qué dificultades se enfrentan muchos testigos? Muchos tienen dificultades para cumplir cabalmente con su ministerio, algunos porque viven en países donde la obra está restringida o prohibida, otros tienen circunstancias que los desaniman, como tener que trabajar largas jornadas, sintiéndose cansados los fines de semana para predicar, y también están los que sufren de una enfermedad crónica que les impide hacer tanto como quisieran. Y tenemos el ejemplo de una hermana llamada Mary que dice que su lucha es contra los sentimientos negativos. Esta lucha es tan grande que la deja agotada emocionalmente. Después se siente culpable porque eso le roba el tiempo y las energías que podría dedicar al ministerio. Así que podemos concluir que son muchas las razones por las que ciertamente necesitamos fuerzas para continuar. Veamos la pregunta número 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo analizaremos cómo nos ayuda Jehová, pero antes veremos cómo fortaleció a Pablo y a Timoteo para cumplir su ministerio a pesar de las dificultades. Vamos a pasar al primer subtítulo: Fuerzas para seguir predicando. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué situaciones difíciles enfrentó Pablo? Pablo enfrentó terrible oposición, lo que lo llevó a recibir golpes, ser apedreado y ser encarcelado. Además, luchó contra sentimientos negativos que lo hacían sentirse menos que los demás apóstoles y tenía algo a lo que llamó una espina en la carne, que lo hizo pedirle encarecidamente a Jehová que se la quitara porque lo hacía sufrir mucho. Veamos la pregunta número 5. ¿Qué logró Pablo a pesar de las dificultades? A pesar de las dificultades, siguió realizando su ministerio, por lo que estando en arresto domiciliario, defendió las buenas noticias ante los líderes judíos y quizás ante algunos funcionarios del gobierno. También les predicó a la guardia pretoriana y a todos los que lo visitaban, y en ese mismo tiempo escribió cartas que han beneficiado a los cristianos hasta nuestros días. Veamos la pregunta número 6. De acuerdo con 2 de Corintios 12, 9 y 10, ¿qué ayudó a Pablo a cumplir su ministerio? Vemos que el Espíritu Santo le dio las fuerzas para cumplir su ministerio plenamente a pesar de todos los problemas a los que se enfrentaba, y Pablo reconoció que aguantó no por sus propias fuerzas, sino porque Jehová lo ayudó con su Espíritu Santo. Jehová no lo dejó solo, le dio las fuerzas que necesitaba para cumplir su ministerio completamente, y él lo percibió. Por eso dijo: cuando soy débil, entonces soy poderoso. Veamos la pregunta número 7. ¿Qué problemas tuvo que superar Timoteo para cumplir su ministerio?
Timoteo tuvo que superar ese sentimiento de no sentirse a la altura de lo que se pedía de él. En ocasiones iba a visitar congregaciones y al parecer no era del todo apreciado. Además, sufría de constantes problemas de salud relacionados con su estómago, así que también tuvo que lidiar con dificultades. Vamos a pasar al segundo subtítulo. Fuerzas para ser fieles a pesar de los problemas. Veamos la pregunta número 8. ¿Cómo nos fortalece Jehová hoy día? Jehová nos fortalece mediante la oración, la Biblia, nuestros hermanos y el ministerio. Veamos la pregunta número 9. ¿Cómo nos ayuda la oración? La oración nos permite abrirle nuestro corazón a Jehová con la confianza de que Él nos escucha y entiende. Por ejemplo, Johnny, quien tuvo que cuidar a sus padres y a su esposa cuando enfermaron al mismo tiempo, y luego tuvo que pasar por el dolor de perder a su madre y de esperar la lenta recuperación de su papá y esposa, dice que ser específico en sus oraciones lo ayudó, pudo sentir las fuerzas que Jehová le daba para aguantar. Veamos la pregunta número 10. De acuerdo con Hebreos 4:12. ¿Por qué es tan importante leer la Biblia y meditar en ella? Porque cuando leemos y meditamos en ella, obtenemos fuerzas y consuelo en vista de que la Biblia es inspirada por Dios. Cuando leemos un pasaje y meditamos en él, Jehová puede utilizar su espíritu para ayudarnos a entender cómo aplica a nuestra situación. Esto sin duda nos fortalecerá y nos dará el consuelo que tanto necesitamos. Veamos la pregunta número 11. ¿Cómo fortaleció la Biblia a una hermana que estaba sufriendo? Una hermana que había enviudado, un anciano, le sugirió que leer el libro de Job la ayudaría. Cuando lo hizo, su primera reacción fue criticar a Job por su manera de pensar, lo veía como alguien negativo, pero luego se dio cuenta de que su actitud se parecía mucho a la de Job, así que corregir su punto de vista le dio fuerzas para lidiar con el dolor de haber perdido a su esposo. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo usa Jehová a nuestros hermanos para fortalecernos? Los hermanos pueden ayudarnos con sus palabras o experiencias. A Mary, que como vimos, sufre de sentimientos negativos y aún sin saber por lo que está pasando, le han hecho comentarios animadores, le han enviado tarjetas. Además, ha aprendido de otros que han pasado por situaciones parecidas y los ancianos la han hecho sentir que la congregación la considera valiosa. Veamos la pregunta número 13. ¿Cómo podemos fortalecernos unos a otros en las reuniones? Podemos fortalecernos con palabras animadoras. Por ejemplo, podemos tomar la iniciativa y decirles a nuestros hermanos lo mucho que los queremos y cuán agradecidos estamos por lo que hacen. En muchas ocasiones, lo que nuestros hermanos necesitan es sentirse queridos y reconocidos para continuar. Veamos la pregunta número 14. ¿Qué efecto tiene la predicación en nosotros? La predicación hace que nos sintamos bien y nos reconforta, independientemente de que la gente escuche o no. Centrarnos en las necesidades espirituales de las personas hace que dejemos a un lado nuestros problemas y nos hace sentir felices.
Veamos la pregunta número 15. ¿Qué nos enseña lo que dijo Mary? Mary se mudó a una congregación de otro idioma. Ella dice que se sentía inútil, pues apenas podía ofrecer un comentario sencillo o leer un versículo de la Biblia o dar un tratado en la predicación, pero corrigió su manera de pensar, pues se dio cuenta de que Jehová podía usarla sin importar sus limitaciones con el idioma. Por eso, si hacemos lo que podemos, Jehová estará contento. Ahora, veamos la pregunta número 16. ¿Qué les dará fuerzas a quienes están confinados en sus casas? Algo que les dará fuerzas es fijarse en cómo Jehová los está ayudando ahora, no compararse con lo que podían hacer antes, ya que, solo así podrán tener las fuerzas para aguantar cualquier prueba sin perder la alegría. Veamos la pregunta número 17. Tal como muestra Eclesiastés 11:6. ¿Por qué debemos seguir predicando aunque no veamos resultados inmediatos? Tenemos el ejemplo de la hermana Bárbara, de 80 años, quien envió un sobre con una revista llamada ¿Qué ha hecho Dios por usted? Esta revista llegó a manos de una pareja que dejaron de ser testigos y después de 27 años regresaron a la verdad. Esto nos enseña que no sabemos dónde puede germinar la semilla que hemos sembrado, ya que de eso se encarga Jehová. Sin embargo, espera que cumplamos con nuestra labor. Veamos la pregunta número 18. ¿Qué debemos hacer para que Jehová nos dé fuerzas? Debemos aprovechar bien las cosas que nos ha dado, como la oración, la Biblia, nuestros hermanos y el ministerio. Si lo hacemos, demostraremos que confiamos en que tiene la capacidad y el deseo de ayudarnos. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Cómo nos dan fuerzas estas cosas? El primer punto es la oración y la lectura de la Biblia. Por ejemplo, la oración nos permite comunicarnos abiertamente con Jehová y expresarle lo que sentimos con la plena confianza de que nos escucha y nos entiende, dándonos lo que necesitamos. También cuando leemos la Biblia y meditamos en ella, Jehová puede usar su Espíritu Santo para hacernos entender cómo aplica a nuestra situación y obtener las fuerzas y el consuelo necesario. El segundo punto es nuestros hermanos. Tal como lo indica la hermana Mary, los hermanos pueden incluso sin saberlo suplir esa necesidad que tenemos. En su caso, la hicieron sentirse querida y apreciada, justo lo que necesitaba. Por eso, nuestros hermanos pueden hacer o decirnos algo que nos animará e igualmente podemos animar a otros que tanto lo necesitan. El tercer punto es el ministerio. El ministerio nos permite concentrarnos en las necesidades espirituales de las personas y no en nuestros problemas. Eso nos da estabilidad y si Jehová permite que tengamos un estudio progresivo, sin duda nos ayudará mucho más, como ayudó a Stacy. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo y que Jehová los bendiga y proteja siempre.